Antonio Alarcó, compañero porque es periodista, pero también es un representante de todos los españoles en la Cámara Alta, pero además lo que más le sigue apasionando es su profesión, la de médico. Don Antonio Alarcó, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, bien hallado, muchas gracias. Encantado de estar todos los miércoles con Radio Galejo, que es una magnífica labor y me encanta. Estoy encantado de poder ser un poquito útil a la gente. Bueno, un espacio muy esperado porque la gente siempre tiene muchas dudas, siempre analizamos pues cómo está la ciencia, cómo va el tema de la vacunación y en este caso, Antonio, tengo que empezar preguntándote unas declaraciones que han sido portada en todos los periódicos, todos los medios de comunicación, de nuevo la polémica cuando dice Fernando Simón, director de ese centro de alertas sanitarias, que no es lo mismo que muere una persona de 95 años a un joven de 20. Yo creo que de todo menos alerta, quien alerta de verdad no es los acontecimientos, está alertando él con sus declaraciones que cada día son peores. La verdad, lo hablo con tristeza de ese tema, Dani. Es un compañero médico que hizo salud pública, que le está sobrando lo de doctor, porque si estuviera colegiado, hay declaraciones que atentan contra el juramento hipocrático que hacemos voluntariamente todos los médicos cuando acabamos la carrera y tomamos el título. Son desafortunadas. Primero que no hay que comparar. Una vida siempre no tiene precio. Concepto moral. Claro, tenga 4 meses, tenga 1 año, esté en intraútero o tenga 98 años. Le voy a dar un dato ahora que me lo plantea, Dani. En estos momentos, esta mañana, muy temprano, entré en quirófano para operar a un paciente de 91 años. Escuchen, tiene una afectación, una tumoración de colon y uno de riñón. El enfermo está perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Qué casualidad que era 90, Dani, en lo que me acabas de contar. Y yo lo había oído. Pues esto es lo que hay. No hay edad. Todas son protegibles por igual. Todas. No hay ninguna variación. Y si quería decir que a uno de 90 le puede pasar cualquier cosa y a uno de joven no, falso. Erróneo y es amoral ese tema. De verdad, ¿eh? No propio de un sanitario, por cierto. Es que, claro, dices, era la reflexión que hacía yo ayer, digo, vamos a ver, si nos dijeron que no podíamos estar, es que llegamos a perder cada día, pues 1000 y pico, llegamos a tener 1000 y pico vidas en los máximos, que eso era mucho y sobre todo la gente más desfavorecida que eran los mayores y nuestras residencias, que era terrible. Terrible. Y nos decían, pues si tenemos que estar días encerrados, todo merece la pena por la vida de una persona. Y después haces este tipo de declaraciones. Pero es que además no las entiendo. Y no sé si está despistado, pero es que ha dicho un montón de cosas. No hace falta mascarilla, hace 1 año, mascarilla. No hace falta no sé qué, van a ser 4 casos. Ha sido más de 100.000. Y infectados millones, o contaminados, o contagiados. Es que no acierta nunca, ni cuando rectifica. Y a veces se permite alguna licencia que yo creo que es muy, muy inconveniente, porque tiene un puesto muy importante, que por cierto no está a la altura de las circunstancias, ni está dando la talla, como que es el Centro de Alerta Sanitaria Nacional. Bueno, desafortunado otra vez, de verdad. Es que la vertiente o la cepa inglesa va a ser 5 o 6 millones. Y ahora, ayer estaba preocupado, antes de ayer, cuando lo vi el lunes, preocupado por la cepa india y su variación, por las posibilidades que tienen de que haya más contagio. No es más letal, sí más contagio. Cuando hay más contagio, al final se puede convertir en más letal por colapso sanitario, etcétera, etcétera, que siempre hemos repetido, y que en estos momentos hay contaminación en Madrid social, ¿no? Hay un grupo importante. Hay que tener cuidado. La vacunación parece que se ha aligerado. Es verdad que Madrid, que se anunciaba de todos los males, ahora mismo está por encima de otras comunidades autónomas, e incluso con la población y con los movimientos de Madrid
sin tener que haber hecho unos esfuerzos tan drásticos, y por eso se le criticaba a Díaz Ayuso por decir, es que no puede estar la hostelería abierta, y entonces ella ha sido la que ha dado una bomba de oxígeno, y es verdad que Madrid está, con tener mayor población y lo que significa Madrid, mucho mejor que el resto de España, a todos los niveles, con todos los parámetros. No, Madrid tiene un sistema sanitario muy potente, dentro de los 8 hospitales, los 10 primeros hospitales de España, 8 están en Madrid. Quiere decir, gracias a no los políticos, gracias a los sanitarios y que los políticos, con una administración sanitaria política comprometida con lo que significa una gran sanidad. Sí, bueno, y la vacunación muy bien, hay que decirlo. Vamos a ver, excepto la polémica estéril, absurda, equivocada, de no a la segunda dosis de AstraZeneca, producida por el Ministerio de forma, yo creo que irresponsable, absolutamente irresponsable, creo que hay que decir, la verdad que la vacunación está yendo bien, que la efectividad de las 4 vacunas más conocidas es muy buena, más de lo que pensábamos, que la inmunidad de rebaño grupal puede llegar en septiembre si se sigue, que en Radio La Aleja hace meses dijimos que en Canarias tiene que haber 30.000 al día y en nuestro país 600.000. Y cuando se llega a esos números, lo dijimos hace 3 meses, se está consiguiendo yendo bien. Y como le dije a la ministra el día que la interpelé, el miércoles en el Senado, en el Pleno, le dije, señora ministra, usted, el gobierno no vacuna, vacunan los sanitarios y las comunidades autónomas. ¿Por qué no informan las comunidades autónomas del número de vacunaciones? Y el gobierno, si el gobierno ha cedido totalmente ese tipo de responsabilidades, ¿será porque parece ser que ustedes quieren demostrar que ya están fabricados las vacunas y además que es algo positivo? Así mismo se lo plantea. Yo creo que la vacunación está yendo bien, los sanitarios de toda la comunidad autónoma están funcionando muy bien y la inmunidad de rebaño yo creo que va a venir en septiembre, y si seguimos por la vía que vamos, ya se está viendo que a partir del 50% podemos tener más tranquilidad, porque el bicho chino se puede mover con muchísima más dificultad. Antonio, ¿qué va a pasar? Es una de las cuestiones que se ha planteado poca gente, pero yo el otro día lo hablaba y yo decía, vamos a ver, nosotros llevamos 1 año y pico hablando de todo esto y tú fuiste los primeros que a mí me parecía, y digo, es imposible. Y dijiste, a finales de diciembre estaremos vacunando en España, y efectivamente empezamos a ver las primeras vacunaciones a finales del pasado año. Estamos ya a mediados de un 21 que se va a ir volando. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos, y no falta tanto, ¿Sí? para el final de este año y no sepamos cuál va a ser la efectividad de esa vacuna, o si vamos a tener que empezar a vacunarnos otra vez? Es decir, no vamos a salir de esta locura, con lo que ha significado tener que adaptar nuestro sistema sanitario a lo que es la vacunación. Bueno, hay varias cosas ahí, Dani. Primero, efectivamente, obligatoriamente, cuando se cumpla 1 año de las primeras vacunas, tendrá que estudiarse con análisis de sangre la inmunidad que tenemos, un grupo determinado que sea significativo. Lo dirán los estadísticos, lo dirán qué muestra y qué corte hay que estudiar, se harán IgM, IgA, IgG, etcétera, y con los tipos diferentes de vacunas se verá la cantidad de anticuerpos que tenemos. Claro, porque lo que sí sabemos es que la vacuna es efectiva. Sí, pero lo que no sabemos es cuánto va a durar esos anticuerpos en nuestro cuerpo. Exacto, y si la cantidad es suficiente, de acuerdo. Eso hay que estudiarlo. Puede ocurrir 2 cosas fundamentalmente. Una, que tengamos anticuerpos suficientes, y otro, que tengamos anticuerpos y no sea suficiente. Y también hay que contar, Dani, como hemos dicho, que todos engendramos una inmunidad celular que es duradera, los linfocitos T, que hace que un 10% de la población que haya tenido contacto, aunque sea asintomático, con el coronavirus 19, tiene anticuerpos también. Pero hay que medirlo, y no es ninguna tragedia. Se mide, hay que hacer una inversión, un trabajo muy serio, no solamente en España, en todos lados, en donde se demuestre que tenemos tanto por ciento, etcétera, etcétera. ¿Qué podría ocurrir? Muy sencillo. Teníamos que revacunarnos con dosis de recuerdo. ¿Qué ocurre con la gripe todos los años? Dosis de recuerdo. ¿Qué le ocurriría al coronavirus? Que se quedaría entre nosotros para siempre dentro de un calendario vacunal, como hay, y una patología más,
como hay en estos momentos de Claro, conciertos. pero estaríamos hablando ya de una historia muy distinta a lo que son estos grandes centros de vacunación y demás. Sin duda, no, claro, sería rutinario, Dani, sería rutinario. Entraría dentro del catálogo de infección, de contagio vírico, se llamaría COVID-19, como era antes la gripe A, como era la gripe no sé qué, como era la gripe, las 4 o 5 variantes de gripe que ha habido. Y eso estaría y sería así. Pero hay que demostrar que no tenemos, que tenemos o es insuficiente. Y eso hay que hacer y estudiarlo. Todavía no, ya está a punto de llegar un año de vacunación por primera vez, todavía no hemos llegado, vamos a verlo, se verá con toda tranquilidad. Lo que sí está claro es que no hemos salido de la pandemia, frase mía que he dicho hace un año en Radio Los Gallegos las primeras veces, no hemos salido, estamos con la pandemia y que la vacunación es imprescindible, cuanto más rápido mejor, para evitar que el coronavirus 19 haga muchos pases y que cuanto más pases haga en ciudadanos, más posibilidades hay que mute, más posibilidades hay que haya nuevas cepas y más posibilidades hay que pueda cambiar al final su genoma. Esperemos que no. Las vacunas que están sirviendo enormemente para la mortalidad de nuestros mayores, a pesar de las desafortunadas y miserables declaraciones de un médico como es Fernando Simón, ha hecho que nuestra población esté más protegida, que es verdad, porque cuando hablamos, pues se han vacunado pero se han infectado, pero una cosa es infectarse y otra cosa es desarrollar la enfermedad. Efectivamente, una falta es contaminarse, efectivamente, infectarse, contagiarse, que yo creo, la palabra que más adapta a lo que está ocurriendo con el coronavirus, Dani, es contagiarse. Porque sabes, como hemos dicho un montón de veces, que no es una infección supurativa, o sea, tus pulmones no supuran pus, por decirlo muy cómodo, como la neumonía por neumococo, etcétera, sino es una contaminación, es un contagio. Y efectivamente la vacuna está evitándolo de una forma clarísima, y con lo cual cuando dijimos hace mucho tiempo que en diciembre iba a haber, no es porque fuera yo muy inteligente ni mucho menos, sino porque la clave de esto es tener muy buena información científica seria y no una infodemia. Y yo tenía muy buena información desde Chicago, del Colegio Internacional de Cirujanos, y desde Wisconsin con el profesor Solinger, que día a día estábamos viendo, ellos estaban viendo su gente y podíamos pasar información casi semanal, casi diaria muchas veces, porque lo tenían monitorizado. Al igual que dijimos en Radio Relejos, que para evitar más problemas, las personas mayores de 60 años deben de vacunarse de forma profiláctica contra el neumococo, que lo tenemos todos en la garganta y que en un momento determinado, si cambia tu inmunidad, debilidad, etcétera, puede producir neumonía por neumococo, que hace que sea una complicación conjunto con la otra, con el coronavirus muy seria. Y se ha hecho extensivo en toda España. Nos encontrábamos en una situación con todo esto que la persona que se contagiaba, pues muchas lo han pasado muy mal, sobre todo con el tema de pulmón. Muchas otras personas se han quedado con efectos secundarios, pero en términos generales la gente ha tenido lo que es la infección aguda y después han dejado de transmitir y su cuerpo ha creado anticuerpos con total normalidad. Pero aquellas personas que tuvieron que ser ingresadas y demás, necesitábamos utilizar una medicación específica o lo que estaba adaptarlo. Entonces, en este sentido se estaba desarrollando también, al mismo tiempo que la vacuna, porque la vacuna lo que hace es protegerte, pero después cuando ya está el problema hay que tratar la enfermedad. Entonces, en este sentido, ¿hemos ido a la par, Antonio? No. Primero ha sido revolucionario la vacuna. La vacuna hecha con RNA mensajero sintético. Revolucionario. Tiempo récord, mucha inversión y gran investigación. Segundo, los antivíricos orales o antivirus de pastillas, que en España hay 2, etcétera, no están desarrollándose a la altura completa de lo que es la vacunación. Pero después de haber pasado un coronavirus grave, una neumonía atípica grave, puede ocurrir que se quede lo que se llama el COVID persistente, que es una enfermedad que cada día se están detectando más, que ocurre a los meses y que son
residuos residuales, signos y síntomas residuales importantes que complican la vida normal: cansancio, fatiga, déficit de memoria, olvidar muchísimas palabras, etcétera, etcétera, que están estudiándose muy minuciosamente porque el número es bastante grande. Y después, lo más que necesita un coronavirus grave, lo más, es rehabilitación respiratoria, que eso está muy estipulado en España, fisioterapia respiratoria, ejercicio, vitamina D, que lo recomendamos hace mucho tiempo, que es clave, y nada más, eso en principio. Ahora, la persistente, no está resuelto lo que es COVID persistente, y hay un porcentaje numéricamente que empieza a ser importante y sobre todo que es muy invalidante. Y no se sabe el motivo, igual que las lesiones que han aparecido, los herpes, se ha visto, Dani, que creo que lo comenté ya también en tu radio, que se ha visto que después de la vacunación, en casi todas, no hay ninguna más que otra, ha habido, si tú tienes un herpes, con la vacunación se ha visto que un número determinado vuelve a recidivar el herpes, ¿sabes? Lesiones de la piel, lesiones de las uñas, en definitiva todavía queda muchísimo por estudiar qué significa esta enfermedad COVID-19 y hasta dónde va a llegar, ¿no? Claro, es que, fíjate, escuchándote, los médicos tuvieron que ponerse manos a la obra a estudiar sin tener, claro, sin tener papeles, sin saber de dónde Exacto. había salido esto, qué efectos, porque hemos visto que ha ido cambiando. Entonces, aquí, conociendo los datos, se ha empezado a hacer las estadísticas sobre la marcha para poder estudiar esta enfermedad y este virus, pero desde personas que no han tenido ningún tipo de síntoma a personas que le daba el dolor de cabeza, una gripe profunda, diarrea, gente, por ejemplo, que perdía el olfato y el gusto, y a partir de ahí han sido datos en muchas ocasiones que han estado en su conjunto, pero hay gente que ha tenido incluso otros síntomas que no hemos contado aquí. Efectivamente, hay muchos, que lo que quiere decir es que es un contagio vírico muy peculiar, que afecta a toda la economía. Cuando digo toda la economía, es a todo nuestro cuerpo, que unas cosas no tienen que ver con otras, son muy distintas, que tendrá que ver la memoria con el tema quiere decir, pero sí, pero está teniendo, que todavía hay que profundizar más hasta dónde va, que había que aclarar definitivamente la investigación última que se hizo en el Johns Hopkins Hospital en Estados Unidos, de 2 investigadores donde encontraron unos fragmentos del genoma del coronavirus que no estaban en la naturaleza. Eso había que despejarlo y seguir estudiando. En medicina lo que hay que ocurrir es seguir estudiando. Y efectivamente, muchísimos sanitarios, sobre todo los que tienen que ver la materia vírica, que son los virólogos, los epidemiólogos, etcétera, hay que seguir estudiando a ver qué está pasando aquí con este tema. ¿Qué está pasando? ¿Por qué afecta se activa más los del herpes, por ejemplo? ¿Por qué fatiga crónica permanente? Aparte de problemas respiratorios. Bueno, pues todo ese tipo de cosas habrá que perfilarlo para que esta enfermedad quede descrita y si se va a cronificar o no, cuál es la fase aguda, cuál es la fase semiaguda, etcétera. En definitiva, permanentemente estudio. Y Dani, hay que estar muy preparados porque el coronavirus, hay miles de coronavirus distintos en la naturaleza. Miles. Antonio, ahora que se está hablando ya si el 1 de julio le decimos adiós a las mascarillas, si definitivamente pues ya podremos empezar a hacer una vida normal, tendremos a partir del 1 de julio ya ese documento verde que nos dice usted ha superado la enfermedad, tiene anticuerpos, o tiene usted un PCR, o tiene las 2 vacunas para poder viajar. No sabemos si en algunos lugares de Europa, si no estás vacunado, no te van a dejar entrar, como se habla de ciertos gimnasios, incluso de ciertos comercios donde hoy en día para entrar te piden una PCR, un test de antígeno, que ya se esté abriendo el ocio hasta las 2 de la mañana. Significa que estamos ya viendo la luz al final del túnel, o todavía nos quedan muchos meses de restricciones. Yo creo que quedan muchos meses de cuidados, sin duda. No hemos salido de la pandemia todavía. Es verdad que la vacunación está consiguiendo que no haya, lo más importante, que haya disminuido de forma drástica la mortalidad y la morbilidad, que era el logro primero. A partir de ahí nos queda mucho que hacer todavía, ¿eh? Y vamos a ver, yo creo, sinceramente, esperemos que no haya más variantes de estas,
la India, que nos está preocupando por el nivel de contagio, porque podría ser... Pero vamos a ver, cuando hablamos de las variantes y de esa cepa, ¿eso qué significa? ¿Que cambian los efectos o que cambia el nivel de...? No, que el propio virus porque no se reproduce, sino se replica, va tomando medidas para poder seguir luchando con el entorno hostil. Que hay vacuna, intento variar de alguna manera para que la vacuna no me mate. Estoy resumiendo, porque sería una película, porque no, el virus no es un ser pensante, no es un ser vivo, es una entelequia de DNA y de ADN, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final podría ser vivo, pero no tiene la característica de ser vivo, que significa un complejo mecanismo fisiológico, etcétera. Son material de DNA y ADN, RNA, y eso hace que se replique a sí mismo y son capaces de hacer billones de réplicas si están en un ambiente estupendo. ¿Qué está haciendo, Dani? Pues cambiando. Ellos cambian para poder supervivir. Y como van cambiando, cada vez la cepa se hace más resistente. Es la única salida que le queda. Y si llega un momento que no tiene posibilidad de entrada, desaparece. Que ojalá pueda ocurrir, yo creo que se va a quedar. Pero lo que hay que intentar por todos los medios es que no cambie el genoma. ¿Qué significa que cambie el genoma real? Primero, aclarar que sea todo natural, que había que aclararlo hasta el final, sin alarmar. Y en segundo es que todavía pasa por otro animal, Dani, y después del animal al hombre, porque para que pase al hombre tiene que pasar por vía animal, porque esto es una zoonosis, puede ocurrir, que si eso fuera así, sería gravísimo, porque entonces puede cambiar el genoma completo. Si no completo, genoma algo muy complejo, billones de proteínas que están metidas en una célula que es microscópica. Es un mundo maravilloso para poderlo entender, y hay que intentar por todos los medios que no, por favor, no cambie su genoma en sustitución. Claro, porque si no podríamos estar hablando cada uno en su forma y con los efectos que crea en el organismo, que parece que ese ha sido el problema, por ejemplo, del VIH, por ejemplo, claro, que dice que es un virus que va cambiando, que se hace resistente, que cuando le pones otra forma para atacarlo, vuelve a cambiar en el mismo organismo, y eso es lo que lo ha hecho tan resistente. Efectivamente, eso es lo que la capacidad de variar contra el elemento. Quiere decir, si me pones pegas, intento cambiar como sea mi constitución, para que las proteínas sean distintas y tú no puedas, el cuerpo tuyo no eche anticuerpos. Por cierto, con el SIDA, que ha habido unos adelantos importantísimos, que con tanto COVID, pues no hemos hablado de ese tema, pero ya ha habido recientemente una posibilidad de luchar definitivamente contra la HIV. Que estaría en tercera fase, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en las investigaciones. Que esperemos que sea absolutamente efectiva, pero que además, de todas maneras, el HIV, que hizo unos estragos enormes, ya nos hemos olvidado, también es verdad que se ha convertido en una enfermedad crónica no mortal. Claro, ¿y esto cuándo será una realidad? Porque, por ejemplo, vimos cómo las vacunas fueron muy rápidas, es verdad que toda la ciencia estuvo al servicio del COVID-19 por lo que implicaba, pero con el VIH no ha sido así. Ahí hubo un parón, no sé si te acuerdas, es verdad, una crítica que hay. Primero, había mucha dificultad, no me sé el motivo, para intentar hacer una vacuna, costaba mucho por su forma, por su genoma, etcétera, del HIV. En segundo lugar, yo creo que hubo un parón masivo de inversión al respecto, y ahora se ha retomado otra vez, y yo estoy convencido que va a ser definitivo, aunque no es lo mismo luchar con una enfermedad que era mortal de necesidad 100%, ahora que una enfermedad crónica. Y ese concepto es muy importante, Dani. No es lo mismo tener una enfermedad oncológica crónica que una enfermedad oncológica no crónica. ¿Entiendes? Que significa que aunque no estés curado, vives mucho tiempo. Y eso ocurrió con el SIDA hace 30 años, no se olviden. Mackin Jordan, que presumió de haber estado con más de 4.000 mujeres, como jugador de baloncesto, ¿no? Que no paraban en ninguna, pues tuvo el SIDA y ha cumplido hace bastante tiempo 35 años de SIDA, y sigue siendo un monstruo de persona en el sentido de físicamente. Sí, es verdad. No tiene todavía el virus, el HIV, pero no le puse mortalidad con el interferón famoso, que fue el medicamento clave carísimo que ha hecho luchar contra ello. Pues la verdad que hoy ha sido apasionante una vez más el espacio, hablando de ciencia, de medicina pura y dura, y además en un lenguaje tan llano que todo el mundo
lo entiende con las complicaciones que esto tiene. Bueno, pues muchísimas gracias, espero que sea así, que sea útil, y efectivamente en Radio Ralejo dijimos que la vacuna iba en diciembre del año pasado, y fuimos criticados, pero la información se contó, se dijo, basado en que era así. Y hemos conseguido modestamente, tu radio y nosotros y algunos más, que la vacunación hoy sea un motivo de alegría y se celebra con fiestas y con champán, etcétera. Ya me vacuné, ¿qué diferencia? Sin duda. Antonio Alarcó, muchísimas gracias por estar con nosotros. Volvemos en 7 días. Si Dios quiere, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Dani. hasta pronto. Un abrazo muy fuerte, que sigan bien, gracias.